¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual ustedes me estén viendo. Ya saben, mi nombre es Juan Verástegui y yo estoy dando la clase CTA. Ya la clase pasada habíamos continuado con el tema de la materia, ¿no? Que era continuación de cuando empezamos el curso de química que pertenece a CTA. Iniciamos con materia, ¿no? Y hablamos sobre las propiedades de la materia, sus propiedades extrínsecas, intrínsecas. Hablamos también sobre los estados de la materia y cómo empezó todo este estudio de la materia, cómo fue la teoría del átomo, ¿no? Todo eso comenzamos a hablar. Y en la clase pasada, más bien hablamos sobre el tipo de cuerpo, ¿no? El tipo de cuerpo, la clasificación de la materia, o sea, ¿qué es la clasificación de los tipos de cuerpo que tiene la materia? ¿No? Y en este caso hemos hablado de dos principalmente, de la sustancia y la mezcla. Y como ya es costumbre, vamos a pasar a resolver como modo de repaso las respuestas a las preguntas del cuestionario. Y vamos a hacerlo uno por uno, ¿no? Como siempre solemos hacerlo. La primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una mezcla y una sustancia? Bueno, como ya la había explicado anteriormente, vamos a explicarlos en palabras más no científicas, sino en palabras de su propio vocabulario, su propio concepto. Porque la definición exacta está acá, ¿no? Es todo cuerpo con la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Es todo cuerpo con material homogéneo y composición química definida y constante. Por lo tanto, sus propiedades también. Y la mezcla es lo que es la reunión de dos o más sustancias químicas en cualquier proporción, donde las características se conservan y son susceptibles a separarse. ¿Cuál es la principal diferencia entonces? Que la sustancia es un cuerpo con material homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo es uniforme, su cuerpo es el mismo. Que por más que de repente hayan átomos diferentes, siempre van a tener un mismo color, una misma contextura, como por ejemplo el agua, ¿no? Que el agua está hecho de dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, pero sin embargo sigue siendo agua. O sea, no hay dos átomos, pero esos dos átomos no han configurado o no provocan un cambio en las características del agua. Igual que el azúcar, que tiene 12 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 11 de oxígeno, igual. Y el propano también, ¿no? Que son 3 de carbono y 8 de hidrógeno. Pero acá está abajito, como explicamos en la clase pasada, estos cuerpos, si bien es cierto, están formados por más que un solo átomo, pero igual no sigue siendo el cuerpo homogéneo. Su composición química sigue siendo la misma y constante. Por más que el azúcar lo lleves a otro lado, le pongas, va a seguir siendo azúcar. Entonces, eso es una sustancia, ¿no? Que es un cuerpo que está constituido por material homogéneo y generalmente está constituido por átomos de un mismo elemento. O caso contrario, como las sustancias compuestas, que está constituido por dos átomos, pero siguen siendo material homogéneo. A diferencia de la mezcla, que la mezcla sí hay una combinación, se juntan dos moléculas, dos sustancias diferentes y va a haber una combinación, como por ejemplo el agua azucarada. El agua azucarada es un tipo de mezcla muy bien definida porque juntas el azúcar, lo pones al agua y se van a combinar. El agua va a tener azúcar y el azúcar ahora va a tener agua. Entonces se ha producido una combinación. Esa es la mezcla. La mezcla más que todo es una combinación donde al momento que tú vas a querer de repente tomar una agua, no, vas a tomar el agua, pero el agua va a ser con azúcar. O sea, se han logrado combinar. Y esa es la diferencia entre una mezcla y una sustancia. Que las sustancias son elementos, son cuerpos que la naturaleza ya los ha hecho así. Y a diferencia de la mezcla es cuando tú ya combinas estos dos cuerpos, los combinas y vas a formar un nuevo cuerpo, ¿no?
con las características de los dos, en este caso del agua con azúcar. Pero sin embargo, sea la porción que tomes, siempre van a tener la misma composición y propiedades de los dos. Esa es la diferencia principal entre una sustancia y una mezcla. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es un fenómeno físico? Son transformaciones transitorias donde no hay pierde de estructura molecular. Caso bien claro, por ejemplo, el agua. El agua pasa por diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso, pero sin embargo, su estructura molecular sigue siendo el mismo. Quiere decir, sigue siendo agua. Ojo, no se vayan a confundir propiedades con las propiedades físicas, con las propiedades extensivas o intensivas. Ojo, son muy diferentes las propiedades extensivas o intensivas a fenómenos físicos y químicos. No se vayan a confundir. A ver, porque por ejemplo la temperatura es una propiedad intensiva, ojo. Si bien es cierto, es una propiedad intensiva porque provoca que la estructura molecular se movilice y que no tiene nada que ver con el tema de la masa, que cuando son temas de masa es propiedad extensiva. A ver, vayamos de nuevo a la tercera pregunta. ¿Qué es un fenómeno químico? Son transformaciones permanentes en donde aparecen nuevos elementos, productos de la modificación de la estructura molecular. Un ejemplo, que lo expliqué en clases: agarras este bloque de hierro, ¿no?, que está acá, creo. Agarras este bloque de hierro, que está acá lo hemos dibujado, lo quemas y se va a volver un polvo rojizo. Un polvo rojizo, vuelve polvito rojizo. Pero ese polvito, ponte que tú lo vuelves a enfriar, ya no va a volver a ser bloque de hierro, sino se va a quedar en polvo. Y ese es un fenómeno químico, donde son sustancias que ya no van a volver a regresar a su estado natural. Ya, ese es un fenómeno químico. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia simple y una sustancia compuesta? Como les expliqué, la sustancia simple está constituido de átomos de un mismo elemento, ¿no? Como por ejemplo el bloque de hierro y este tubo de ensayo que contiene mercurio, donde solamente está formado por mercurio. Ahora, el oxígeno, no se vayan a confundir, el oxígeno, si bien es cierto que lo hemos dibujado con un balón de acero, ¿no?, el oxígeno, a pesar que de repente tiene dos átomos de oxígeno, sigue siendo una sustancia, porque es la misma. Cuando de repente una sustancia tiene dos átomos diferentes, ahí ya no estamos hablando de una sustancia simple, estamos hablando de una sustancia compuesta. Y al igual están susceptibles a separarse. Por ejemplo, el agua, como explicamos, le metes electricidad y se separa en dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. El azúcar, le pones calor, te bota carbón y te bota agua. Porque la Constitución te dice eso. Entonces esa es la diferencia entre una sustancia simple y una sustancia compuesta. A ver, vayamos a la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? Ya, la principal diferencia es que, acá está, el agua azucarada es una mezcla homogénea, o también le llaman solución. ¿Por qué? Porque a simple vista tú no vas a ver que hay dos sustancias que han sido combinadas, el agua con el azúcar, salvo que cuando tengas un microscopio o comiences a de repente a probarlo, ¿no? Cuando lo pruebas recién te das cuenta que está combinado o no, pero a simple vista no. Entonces va a aparentar que tienen una masa homogénea, un cuerpo homogéneo. Esa es la diferencia. Y también porque al momento, como explicamos al ratito, cualquier porción que tomes, o sea, te tomas el agua con azúcar, tú vas a sentir que en esa composición están las propiedades del agua y las propiedades del azúcar. ¿Cuál es la propiedad del azúcar? Que lo vuelve dulce, ¿no? ¿Y cuál es la propiedad del agua? Que es líquido. O sea, es una agua con dulce. Entonces, no se ha perdido las características de las dos.
simplemente se han combinado. Y la mezcla heterogénea obviamente lo contrario. Por ejemplo, el agua con el aceite, ¿no? Que a pesar de que el agua y el aceite nunca se van a combinar, ¿no? Y a simple vista tú vas a ver la diferencia que tiene el agua y el aceite, pues. Y cuando tú quieres de repente tomas una porción, no vas a poder combinarla, pues. El agua siempre va a estar de un lado y el aceite siempre van a estar del otro. Van a tener composición y propiedades diferentes, porque no se van a combinar. Ya, esa es la diferencia. Veamos de nuevo, mezcla es combinación y sustancias son elementos, perdón, son cuerpos que la naturaleza los ha hecho así. ¿Ya? Así es más fácil de definirlos. Vayamos con la siguiente pregunta, pero no quiero más de tiempo. ¿Qué es la alotropía? Bueno, es la existencia de un mismo estado físico de dos o más formas moleculares de un elemento químico. Ajá. Debido a ello sus propiedades son distintas. Bueno, en otras palabras, ¿qué es la alotropía? Son átomos de un mismo elemento que en la naturaleza tienen diferentes formas. Eso es en palabras más sencillas. Como en el caso del carbono, ¿no? Que el carbono, por su naturaleza, tienden a formar un tetraedro. ¿Qué es un tetraedro? Que tiene 4 lados. Tiene 4 lados. Que tiene 4 lados. Ok, que tiene 4 lados, ¿no? Y justamente ese tetraedro que al formarse 4 lados forma el diamante. El diamante es un cuerpo que está hecho de carbono y que tiene 4 moléculas de carbono. El grafito, por ejemplo, también son moléculas de carbono, solo que está hecho de una forma hexagonal planal, ¿no? Si nos acercamos un poco más con la cámara nos damos cuenta que el grafito es 6 carbono, pero de forma hexagonal. Ese grafito no es más que todo de lápiz, ya, ese está. Es igual, también ocurre de repente con el oxígeno, ¿no? Que el oxígeno O2 es el aire que de repente nosotros respiramos, y el O3 es el ozono que está arriba del planeta Tierra, que nos protege de los rayos ultravioletas. Ya, menciono 3 elementos químicos que presentan alotropía. Ya les expliqué: el carbono, el oxígeno, ¿no? El oxígeno que nosotros respiramos es el O2. Acuérdense que en la naturaleza no hay oxígeno solo, ¿no? No se encuentra el oxígeno solo. Siempre en la naturaleza están con 2 moléculas. Están con 2 átomos, perdón. A estas sustancias, a estos cuerpos, que tienen dos átomos similares, se le dice moléculas homoatómicas. Ya. Ya les expliqué, menciona 3 elementos químicos presentes en la alotropía: el carbono, el oxígeno y el fósforo. Ya del fósforo se lo dejo de tarea para que ustedes investiguen un poco más. A ver. Ya, menciona 3 ejemplos de mezcla homogénea. Ya, el agua azucarada, está el agua potable, ¿no? Que es agua con algunas cositas más que tú le agregas, ¿no? Para que de repente sea para el uso humano, pero sin embargo, tú al simple vista lo ves como si fuera un agua normal, ¿no? El alcohol también, o el agua oxigenada, ya les dije 4. Mencionen 3 ejemplos de mezcla heterogénea: el agua con cemento, el agua de pantano. No sé si han visto que a veces cuando están el arena con cemento, el agua con el aceite y el agua de pantano. No sé si han visto a veces que a veces la arena, el agua, por ejemplo, ese lodo se queda en un lado y el agua se queda en otro lado, ¿no? El agua limpia está en un lado y el agua con tierra está en otro lado. Es como que no se logran juntar, porque tienen diferentes características. Entonces es una mezcla heterogénea, porque por un lado está el agua, el agua turbia, que le llaman también, ¿no? A ver, y vamos con la última pregunta: si realmente la energía era materia. Les expliqué que sí, solo que la energía, acá está la pizarra pasada justamente,
Les expliqué que sí, que la energía sí es materia, solo que es otro tipo de materia, es como una cualidad de la materia que provoca cambios en la misma materia, ¿no? Provoca cambios o fenómenos físicos, químicos, nucleares, ¿no? Que es logrado justamente por una energía cinética, calorífica, luminosa, eléctrica, nuclear, electromagnética, radio, también onda de radio. En otras palabras, lo que hace la energía es modificar la materia. Entonces, por lo tanto, la energía sí es materia, solo que es una materia diferente, ¿no? Que produce cambios. Ya, chicos, se han dado cuenta, hemos cambiado la pizarra, porque ahora vamos a hablar de otro tema también importante dentro de la química, que es el átomo. Vamos a hablar acerca del átomo. ¿Ya? Pero, ¿qué es el átomo? Bueno, el átomo, como ya hemos explicado en clases pasadas, es la partícula más pequeña y estable que mantiene todas las propiedades de un elemento. Es decir, la parte de materia más pequeña que puede ser medida. Como explicábamos en la clase pasada, el átomo, al momento que los átomos se combinan, ¿qué forman? Forman moléculas. Entonces, al momento que justamente estas moléculas se juntan, forman ya cuerpos, forman sustancias. O de repente mezclan, no sé. Para que estos cuerpos van a ser sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Ya? Entonces, hay que recordar de nuevo que el átomo, como explicamos en la clase pasada, es la partícula más pequeña, indivisible, y que mantiene todas las propiedades de un elemento. Acuérdense que, por ejemplo, hablamos por ejemplo, del bloque de hierro, el bloque de hierro que estaba hecho solamente de átomos de hierro. O sea, todo ese bloque va a estar hecho de hierro. Entonces, este átomo es la parte mínima que va a tener las características que tiene este elemento químico de hierro. ¿Ya? Y obviamente, como es pequeño, se puede medir. Todo átomo se puede medir. Tiene una masa, tiene un peso. Y ya vamos a ir viéndolo conforme pase la clase. Entonces, al momento que estos átomos se combinan, ¿qué pasa si los átomos se combinan? Se forman moléculas. Y estas moléculas van a formar un cuerpo sólido, líquido o gaseoso. Creo que esa definición ya está clara. Y vamos a pasar a la otra parte. Ok, pero conforme iban investigando, iba avanzando las investigaciones químicas, se dieron cuenta que el átomo dentro del átomo hay más partículas. Entonces, estas partículas tienen un nombre, que le llamaron partículas subatómicas. Son aquellas que en el átomo hay partículas más pequeñas que los átomos, que ayudan a darle esta composición al átomo. Estas características que tiene el átomo, que es el protón, el neutrón y el electrón. Acá lo hemos definido: protón, neutrón y electrón. Entonces, el protón se encuentra en el núcleo, ¿no? Tiene una masa, ya está, de 1.6 por 10 menos 27 kilogramos y tiene una carga positiva. Y ahorita vamos a explicar eso. El neutrón también está en el núcleo, tiene una masa similar al protón, son casi parecidas, casi pesan igual. Tienen una masa igual, mejor dicho. Peso no, porque peso es otra cosa. Peso es la atracción de la gravedad hacia el centro de la Tierra. No se vayan a confundir. Y masa es la cantidad o sea, el cuerpo que estamos ocupando en el espacio. No hay que definirnos. No hay que confundirnos, perdón. Entonces, no posee carga eléctrica, posee una carga eléctrica neutra. Y el electrón, que se encuentra en la parte de afuera del núcleo, en la zona extranuclear o nube electrónica también le llaman, y su masa es aproximadamente de 9.1 por 10 menos 31 kilogramos. O sea, quiere decir que esta pesa mucho menos que el protón y que el neutrón, ¿no? Y tiene una carga eléctrica negativa.
Esto es más o menos lo que ahora se maneja, ¿no? Lo que los químicos han estructurado ya como lo básico para poder saber cómo es la estructura de un átomo, ¿no? En la parte del medio, que he puesto verdecito y hay un color rojo y azul, son los protones y los neutrones. Estos protones y neutrones están ubicados en el centro del átomo, ¿no? Es la parte más pesada del átomo. Entonces, este es el núcleo, la parte del medio. Así como hay núcleo celular, ¿dónde está ubicado el núcleo celular? En el medio de la célula. Ya, en el átomo, la parte central, la parte del medio, se le llama núcleo. Y está compuesto justamente por los protones y los neutrones. Ahí el protón lo he dibujado de azul y los neutrones lo he dibujado de rojo. Una de las características de todos los átomos es que el número de protones siempre va a ser igual al número de neutrones, ¿ya? Pero hay casos que no, como el carbono, que son casos así, no son todas las partículas de todos los elementos que existen en el universo que tienen esta característica, son algunos, ¿ya? Entonces, uno de esos tantos algunos es el carbono, ¿no? Por ejemplo, el carbono 12 con el carbono 14 son isótopos, ¿ya? Vamos a definir qué son isótopos, ¿ya? Salvo en el caso de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Bueno, los isótopos son elementos químicos que tienen igual número de protones, pero diferentes números de neutrones. Como explicamos el caso del carbono, ¿no? El carbono tiene el carbono 12 y el carbono 14. Ojo, son elementos que obviamente son carbonos, pero son diferentes tipos de carbono. Se le pone carbono 12 o carbono 14 simplemente porque la suma de sus protones y neutrones da 12 y la suma de sus protones y neutrones da 14. En este caso el carbono 12 tiene 6, ambos tienen 6 protones, ¿ya? Ambos tienen 6 protones, pero el carbono 12 tiene 6 neutrones, por eso le dice carbono 12. Y el 14 tiene 8 neutrones, o sea, 6 más 8, 14, ¿ya? Y se dan cuenta, los isótopos son elementos que son los mismos, o sea, es el mismo elemento, mejor dicho. Es el mismo elemento, pero que tiene diferentes números de neutrones, ¿ya? Para que se entienda. Igual hay más, también están, por ejemplo, los isótopos, están los isóbaros, ¿no? Y los isotonos. Que ya son los isóbaros y los isótonos, que ya lo voy a explicar después conforme vayamos aumentando la clase, ya, para no confundirnos. Bueno, y luego está la nube electrónica o zona extranuclear también le llaman, que es lo que he dibujado de moradito, si se logra ver, que está al contorno de todo el núcleo, pero tiene, o sea, su movimiento no tiene un movimiento uniforme, sino se mueven de manera aleatoria. Entonces se mueven de un lado para otro, de un lado para arriba, de un lado para abajo, de la izquierda, derecha, abajo, arriba. O sea, se mueven de manera aleatoria, al azar. No tienen un recorrido fijo. Entonces sus moléculas de electrones, y en esta nube electrónica ahí se encuentran los electrones, ¿no? Entonces se le dice nube porque al moverse tan rápido forman como una especie de nube, ¿no? Que acoge al núcleo. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Estos, cuando de repente van perdiendo, van ganando electrones, a veces cuando se combinan, cuando las sustancias, los átomos se combinan con otras sustancias, con otros elementos, a veces pierden o a veces ganan electrones. Entonces ya dejan de ser átomos, ¿no? Y pasan a ser iones. Entonces eso también, por ejemplo, a veces
Suele pasar que de repente el átomo tiene 5 electrones, pero al momento por una reacción o de repente por una combinación con otro, con otro elemento, por ejemplo, no sé, el carbono se junta con el oxígeno, ¿ya? Entonces, y para que sea una molécula estable, tiene que perder electrones o de repente ganarlos. Entonces ya este proceso los vuelve iones, ¿ya? Entonces hay que diferenciar. Los iones son los átomos cuando ganan o pierden electrones. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando de repente se combinan cuando se combinan elementos, cuerpos que tienen átomos, ¿no? Y que tienen electrones. Entonces ahí en eso se llaman iones. O de repente cuando la misma naturaleza, por ejemplo el agua, al combinarse de repente el H2O, ¿no? El agua, que es dos moléculas de hidrógeno y oxígeno, han perdido iones, han perdido electrones. Entonces para poder formar este H2O, el oxígeno tenía que perder electrones y el hidrógeno tenía que perder, de repente ganar electrones. Entonces, hasta que no se convierta en una molécula estable, van a tener que perder iones y ganar iones. ¿Ya? Eso es más que todo un poco de teoría para que les quede muy claro. Pero esto de iones ya lo vamos a ver más adelante. Más adelante se va a entender mejor qué son los iones. ¿Ya? Pero lo importante es que los electrones se encuentran en la zona de la nube electrónica o zona extranuclear. Y que los átomos cuando van perdiendo electrones o van ganando electrones, ya dejan de ser átomos, sino pasan a ser iones. Ese proceso de cómo se pierde o gana electrones lo vamos a explicar después. Cuando cuando estemos hablando de tabla periódica y sobre todo la configuración electrónica. Pero ya lo vamos a ver después. Solo ténganlo ahí presente para que no se quede como algo nuevo. Entonces, para llegar a esta estructura de acá, ¿no? Esta estructura, para llegar a este concepto, como siempre han tenido que pasar diferentes científicos, diferentes químicos, diferentes investigadores acerca del átomo. Y uno de los principales que dio cabida a la famosa teoría atómica fue John Dalton, ¿no? ¿Cuál es su gran labor de Dalton a la química, ¿no? Que él fue uno de los primeros en darle un peso y una masa al átomo, ¿no? Es decir, todos los átomos, o sea, los átomos también pesan, los átomos también tienen un peso, tienen una masa. Entonces, él incluso, él hace una configuración, que no lo vamos a hacer por un tema de tiempo, pero él incluso va a hacer una configuración donde le da una figura, por ejemplo. Él obviamente no pudo saber cómo es un átomo cómo funciona o cómo es un átomo por ejemplo, del agua, ¿no? O del hidrógeno. Pero él le puso un puntito, por ejemplo, del hidrógeno le puso un puntito. Al carbono, lo dibujó todo completo. Entonces le dio una clasificación a los diferentes átomos de los diferentes elementos químicos que hasta ese tiempo ya se estaba estudiando. Entonces es la muerte, porque él también, si bien es cierto, él también postula que una molécula, o sea, se logra, o sea, es decir, por ejemplo, el agua, ¿no? Que hemos quedado que el agua es H2O, se logra, él fue el primero que dijo que se logra por la combinación de dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. Pero él fue uno de los primeros que dijo eso. Ya, lo que estábamos hablando acerca, por ejemplo, de las sustancias compuestas, ¿no? ¿Cómo se llama? Que las sustancias compuestas por la misma naturaleza han hecho de que estas estén juntas, ¿no? La misma naturaleza ha hecho que el agua siempre tenga dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno, ¿no? La misma naturaleza lo ha hecho así. Él justamente dijo eso, que hay elementos, hay cuerpos en el universo que ya están formados por dos o más átomos, ¿no? Él fue lo que dijo. Pero él en ningún momento aceptó lo que ocurre con el oxígeno, ¿no? ¿Qué ocurre con el oxígeno? Que una molécula
que una molécula tenga dos átomos iguales, ¿no? Él dijo que no, ¿no? Que una molécula siempre va a tener dos átomos diferentes. Entonces, bajo esos conceptos que dijo, él, bueno, entonces, justamente estos procesos de combinación, estos procesos de estabilidad, ¿no? Que ocurren al momento de la combinación de las sustancias, de los cuerpos, ¿no? Que naturalmente existen en el cuerpo, lo da Dalton, pues. O sea, Dalton es uno de los primeros que plantea que justamente hay cuerpos que están conformados por dos moléculas. Pero es uno de los primeros que estudia las reacciones químicas, ¿no? Interesante, ¿no? Por el tiempo en que había salido, ¿no? Entonces él propone, en realidad son cuatro, pero se van desligando, desde acá se desligan más, ¿no? Estos son los tres principales. Que todos los átomos de un elemento son iguales. Todos los átomos de un elemento son iguales, o sea, los átomos que tiene el carbono 12 como los átomos que tiene el carbono son iguales. Son iguales. Solo que de repente tienen diferentes características. Ya, el átomo de carbono sigue siendo átomo de carbono. Por ejemplo, con estas sustancias alotrópicas que hablábamos la clase pasada acerca del carbono, siguen siendo moléculas de carbono, solo que tienen propiedades a veces distintas, ¿no? Los átomos varían en tamaño y peso, sí, hay átomos que de repente pesan más, hay átomos que pesan menos, ya dependiendo mucho de la cantidad, ¿no? que de átomos que tenga cada elemento. ¿Sí? A lo que me refiero, por ejemplo, si por ejemplo el carbono tiene más protones, obviamente que va a pasar más, pues. A eso más que todo me refiero, ¿no? Si por ejemplo el carbono tiene 6, el oxígeno, si no me equivoco, tiene 8. Obviamente que el oxígeno va a pesar más que el carbono, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Acuérdense que los partículas subatómicas, el protón, el neutrón y el electrón también tienen, o sea, también se ha investigado que tienen masa, ¿no? Por eso él plantea esto, que los átomos varían en tamaño y peso. Los átomos son indestructibles, los átomos no se van a destruir, ¿no? Por eso les digo, o sea, simplemente van a buscar una nueva estabilidad, ¿no? Una nueva estabilidad que de repente van a ocurrir que de repente pierda electrones o gane electrones, ¿no? Y se conviertan en iones, pero no se van a destruir, solo se van a modificar, ¿ya? Eso es lo que plantea Dalton. Y también, bueno, también dice que de repente todos los átomos que son diferentes tienen, de esto se desliga, se desliza, ¿no? Se desliga la otro postulado que dice que todos los átomos, ¿no? Que todos los elementos diferentes tienen átomos diferentes. O sea, de eso se desliga, pues. Obviamente, pues, los átomos que tiene el carbono no van a ser lo mismo que tienen los átomos de hidrógeno, pues, ¿no? O sea, de esto se parte. Pero estos son los tres principales. Bueno, luego viene nuestro compadre Thomson. Él fue el descubridor de las famosas partículas subatómicas llamadas electrón. Él fue el descubridor de los electrones. ¿Y cómo lo descubrió? Él lo que agarra es, ya se había investigado, ya habían otros químicos anteriormente que habían utilizado los rayos catódicos. ¿Y qué eran los rayos catódicos? Acá lo vamos a dibujar. Eran como unos tubitos, ¿no? Era un tubito, ¿no? Era un tubito, algo así. Era un tubito de vidrio. Donde acá van a estar el famoso cátodo y el famoso ánodo, ¿ya? Este cátodo está cargado de energía negativa
este cátodo está en la energía de carga positiva. Entonces, acá va a haber una corriente, ¿no? Que va a salir más o menos de acá. Acá más o menos están toda esta es la placa, ¿no? Toda esta placa es positivo, positivo, positivo. Esta es la placa. Espérate. Estoy confundiendo, un ratito. Ya. Entonces, este cátodo. Vamos a dibujarlo mejor, Vamos a dibujarlo mejor. Entonces, habíamos quedado que quedan los rayos catódicos. Como ya se había descubierto, ya se estaba utilizando los rayos catódicos. Porque anteriormente ya se había descubierto la separación de las moléculas de agua a través de la electrólisis, que es la corriente eléctrica. Lo habían separado en dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces se habían dicho, la electricidad también ayuda a separar estas moléculas que Dalton habían dicho que se unían. Entonces se crean estos rayos catódicos, que no eran más que un tubo de ensayo, un tubo de vidrio, ¿no? Que va a estar formado por dos cargas, ¿no? Que le llaman cátodos, ¿no? Entonces, donde esta va a estar cargada de energía negativa y esta va a estar cargada de energía positiva. A este tubito de acá, ¿no? Se le llama cátodo y al de acá se le va a llamar ánodo. Entonces, toda esta parte de acá del tubo va a estar cargado de manera negativa. Y toda esta cosita de acá va a estar cargado de manera positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cada plaquita negativa o positiva, entonces, este tubito de vidrio va a contener un gas a presión baja, ¿ya? Porque así dijeron, porque el gas también va a ayudar de alguna otra forma a contener la electricidad. Entonces, el cátodo, entonces acá se aplica la electricidad. Se aplica la electricidad y esta electricidad automáticamente va a provocar que se dirijan a esta placa metalizada que está cargada positivamente. Ya, acuérdense que la de arriba es negativa y acuérdense que la energía acá es positiva. Y automáticamente se van a ir a la parte del ánodo, a la parte de la placa metalizada positivamente. Entonces ahí es donde Thomson se da cuenta que, los electrones, acá ocurre algo interesante, ¿no? Esta carga electrónica está generando de que estos rayos de electricidad se dirijan hacia la parte positiva, ¿no? ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque estas placas, aparte de estar metalizadas, provocaron una luz, ¿no? O sea, estas placas se luminizaron con la energía eléctrica que pusimos acá. Estas placas se le comenzaron a chispear, placas de zinc. Entonces, estas placas de zinc comenzaron a chispear. Entonces, dándose cuenta de que, acá está chispeando, acá está ocurriendo algo, ¿no? Entonces, es como que lo positivo está siendo, lo negativo, mejor dicho, está siendo atraído por lo positivo. La famosa ley, ¿no? de lo positivo y negativo que se atraen. E incluso, para dar más sustento a esta teoría, pusieron acá un imán magnético, ¿no? Para ver si realmente vamos a poner un imán. ¿Cómo es un imán? Más o menos así es, ¿no? El imán ese clásico. Algo así es el imán. Ajá. Vamos a dibujarlo con verde para que se vea. Entonces, a esta carga le pusieron un imán. ¿Y qué pasó? A esta carga electrónica, ¿no? Esta carguita también fue como el imán atrae, ¿no? Y fue atraído hacia el norte, ¿no? Donde justamente donde el norte también es el positivo, pues.
Porque el imán atrae, el imán es lo que hace carga a los dos polos, el polo norte con el polo sur, y los atrae. Y el polo norte atrajo la parte del norte atrajo todo lo negativo. Entonces, para darse cuenta que de repente esta carga también hay magnetismo en esta carga electrónica. Bueno, y luego, JJ Thomson investigó más acerca de estas características de esta carga negativa, ¿no? Que justamente provoca de que es dirigida por la corriente positiva. A estas características de esta corriente que pasó por acá los llamó electrones. O sea, él le puso el nombre de electrones a esta carga negativa. Y partiendo entonces de que los átomos, ¿no? Que un átomo está estable, ¿no? Que un átomo, obviamente, como se dan cuenta, son atraídos los dos. O sea, siempre están en constante atracción. Si yo pongo más electricidad, entonces el positivo va a querer atraerlo más, ¿no? Y si encima yo le pongo un imán, estas cargas negativas nuevamente van a ser atraídas por el magnetismo hacia el norte. O sea, todos los átomos están como que los átomos evidencian más esta relación de negativo con positivo son atraídos. Entonces él lo que dice es que justamente el átomo, acuérdense que todavía todavía no habíamos creado este modelo clásico, este modelo que es el validado por toda la comunidad científica de los químicos, ¿no? Entonces él dijo que, vamos a ver si se ve acá. Él dijo que el átomo, dentro del átomo van a haber sustancias, van a haber partículas subatómicas positivas y negativas. Positivas y negativas, como un pudín de pasas. Él decía así, que el átomo es como un pudín de pasas, donde hay partículas positivas y negativas y van a ser iguales. Porque como expliqué, los átomos son estables porque se atraen tanto positivo como negativo. Entonces, como están estables, mantienen su cantidad de positivo y negativo son iguales. Recién cuando aumenta una carga eléctrica negativa, que es lo que puso Thomson y ya se estaba investigando con los rayos catódicos, generó que justamente esta carga sea atraído fuertemente por lo positivo, generando una varianza y una estabilidad. Entonces por eso dijo, no, los átomos, eso generalmente nunca ocurre normalmente eso no ocurre, entonces los átomos son estables. Para que recién ocurra esta varianza en todos los elementos, hay que ponerle una electricidad. Por eso es inestable. Entonces él propone de que siempre en el mismo átomo van a estar positivos y negativos, como un pudín de pasas. Eso es lo que propone Thomson. Ok. Entonces ese es un poco cómo descubrió Thomson los electrones, ¿no? También propuso de que, como estaba explicando hace ratito, todos los elementos químicos, todos los cuerpos de la naturaleza tienen este electrón. Tienen electrones, ¿debido a qué? A que siempre va a pasar lo mismo, siempre al generar una inestabilidad dentro de un cuerpo, siempre las cuestiones positivas siempre van a ir a la parte positiva, ¿no? Eso es lo que más o menos dice Thomson, ¿no? Parafraseando su posición. Bueno, después de Thomson, al haber descubierto los electrones, viene otro científico también, que justamente él descubre los protones, ¿no? Que es Rutherford. ¿Y cómo lo descubre? A partir de esto, más o menos vamos a explicar. Ya hemos explicado acá más o menos cómo iba avanzando, cómo van avanzando las diferentes teorías. Entonces Rutherford lo que hace es que como la ciencia ya estaba avanzando, él lo que hace es pasa unos rayos electromagnéticos, ¿ya? Rayos electromagnéticos de una cajita. Ahora, ¿qué es un rayo electromagnético? Los rayos electromagnéticos son rayos
básicamente los mismos que se usan para de repente las antenas, para la tecnología, la antena 5G, lo que le llaman 5G, ya eso por ejemplo, lo que era rayos infrarrojos, el Bluetooth, esas cosas usan tecnología electromagnética, utiliza rayos electromagnéticos para conectarse con el otro celular, que se diferencian de repente de los rayos catódicos, ¿no?, que hablamos, ¿no?, que son rayos catódicos que se generan al exponerse a placas metálicas positivas y negativas, ¿no? Eso es lo que estamos explicando en el modelo de Thomson. Es que los rayos electromagnéticos, ya después se investiga, ¿no?, en la época de Rutherford, es que estos rayos electromagnéticos no tienen cuerpo. O sea, no son corpusculares como de repente la electricidad, que sí tiene un cuerpo, ¿no? Sino que más bien estos rayos electromagnéticos son radiaciones de energías. Es como, por ejemplo, la luz solar, ¿no? La luz del sol produce una radiación, ¿no? Entonces, es más o menos de esa misma características son los rayos electromagnéticos, ¿no? Para que no se confunda con lo que es lo mismo que un rayo catódico, o de repente que la corriente eléctrica, ¿no? Que los rayos de repente que caen del cielo, ¿no?, cuando hay algún fenómeno atmosférico, no es lo mismo. Acuérdense que los rayos electromagnéticos no tienen cuerpo, simplemente son radiaciones de energías, así como la luz solar. O sea, son productos. Bueno, continuando con eso, Rutherford agarra una maquinita que produce estos rayos electromagnéticos, en este caso son rayos X, ¿ya? Los famosos rayos X. Entonces, él agarra y pone estos rayos X en una placa de oro. En una placa de oro. A esta placa de oro acá le pone dos cuerpos. Un cuerpo acá de zinc, ¿no?, una placa de zinc y una placa de zinc acá, ¿ya? Una placa de zinc y una placa de zinc, ¿ya? La placa de oro. ¿Y qué pasa? Estos rayos electromagnéticos, ¿se está viendo? Choca con esta placa de zinc. ¿Y qué pasa? Que ¡pum!, estos rayos electromagnéticos chocan con la placa, y en vez de repente de que pasen o prendan, o que generen luces en esta placa de zinc, ¿no?, que genere luminiscencia en esta placa, genera luminiscencia en la placa de acá, ¿no? Perdón, acá no están ubicados, debería estar ubicado acá. Acá está la placa de zinc. Me estoy confundiendo. Placa de zinc. De la placa de zinc, obviamente por inercia, ¿no?, por una cuestión lógica, si va a chocar acá, los rayos tienen que generar su efecto al frente, ¿no? La luz que produce esta radiación tiene que generar al frente. Pero no. Algunos rayos se van para acá, pero otros rayos se van para arriba. Pero esos rayos generan una desviación. Entonces, estos rayos se desvían y se van para arriba, ¿no? No todo, o sea, la gran mayoría se va para acá, pero algunos se van para acá, para arriba. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Lo que pasa es que Thomson creía de que, partiendo de la teoría anterior de los rayos catódicos, ¿no?, que justamente estas moléculas tenían que seguir siendo atraídas, ¿no?, hacia el medio, ¿no?, siguiendo siendo atraídas. Pero eso no ocurre, pues. Ocurre que más bien se van para arriba. Entonces, ¿por qué pasa eso? Lo que pasa es que esta placa está formado por un núcleo, ¿no?, que contiene masa. Entonces, este núcleo de la placa de oro contiene masa. Entonces, tiene ahí como una barrera que, según Rutherford, estaba cargada de fuerza electromagnética, de fuerza eléctrica, que provoca que estos rayos X no pasen,
y reboten para arriba. Obviamente que estos rayos X están formadas están constituidas por moléculas de hierro, ¿no? Que son de carácter positivo. Entonces, esta fuerza eléctrica provoca que se vayan para arriba y rompe con lo que se había dicho con Thomson, ¿no? Que Thomson había dicho de que el átomo es como un budín de pasas, ¿no? Que tenía negativo, masa negativo, masa negativo. Entonces él decía que no, que eso no puede ocurrir. Entonces rompe con esto porque si hubiera estado estable este átomo, ¿no? Esta placa de oro estable, entonces la placa de oro hubiera pasado directo y no hubiera ocurrido ningún problema. O sea, todos los rayos de alfa hubieran pasado acá sin ningún problema. Pero porque tendría carga neutra, pero en realidad él dice que no, pues eso no hubiera ocurrido. Estos rayos no se hubieran ido para arriba si no hubiera ocurrido que solamente estén esta carga, que solamente acá en este átomo, solamente en el núcleo, estén cargas positivas. Porque esta carga positiva electrifica, le da energía al átomo, pues. Y que los electrones no pueden estar acá, pues. Los electrones tienen que estar en otra parte del núcleo, porque, como lo expliqué, porque si no, esta parte de la placa estaría estable y tendría que haber pasado los rayos acá. Entonces estos rayos, al chocar con esta fuerza de repulsión fuerte de esta masa que contiene los protones, esta masa y esta energía, generó que algunas se vayan para arriba. Que es diminuto, obviamente, ¿no? Porque no tiene una masa, pero genera ahí una fuerza de repulsión eléctrica que hace que se van para arriba. Entonces ahí él dice no, entonces ahí Rutherford agarra y dice no, pues entonces los electrones no pueden estar dentro del átomo. O sea, si bien es cierto, si hay carga eléctrica negativa partiendo de la posición de Thomson, pero no pueden estar en el mismo lugar. Porque si hubieran estado los electrones acá también, esto hubiera estado estable y los rayos X hubieran pasado sin ningún problema. Entonces ahí es donde él dice, no, acá en el núcleo hay unas moléculas, unas partículas que son positivas. Entonces a estas partículas positivas les llamó protones. Entonces así es como él descubre los protones y plantea la idea de que los electrones están fuera están lejos de los protones, están lejos del núcleo del átomo y que están girando de forma circular alrededor de todo el átomo, porque el átomo está casi vacío. Es lo que él dice, ¿no? Que el átomo está casi vacío, solamente estas moléculas, estas partículas subatómicas positivas rechazan los rayos X, porque aparte de eso tienen una gran carga positiva, una gran masa. Entonces también provoca una barrera y sumado con la carga energética, lo voy a llevar para arriba. Entonces, nuevamente repito, porque si hubiera estado los electrones acá hubiera estado estable y no hubiera habido ninguna repulsión eléctrica ni demás. Entonces así plantea. Pero el tema es que acá lo critican, pues. O sea, a Rutherford acá es donde él se equivoca y lo critican, pues. Porque los electrones no, por ley electromagnética, ¿no? Lo que se dice por ley electromagnética es que si los electrones están girando circularmente, en algún momento se van a quedar sin energía. Entonces, lo que te dice esta ley es que los electrones, al dar vueltas y vueltas circularmente, en algún momento se van a quedar sin energías y van a tener que caer, ¿no? O juntarse nuevamente acá en el núcleo, ¿no? Junto con el protón,
y colapsar y explotar, ¿no? Cosa que realmente eso no ocurre, ¿no? Entonces ahí es donde Rutherford se equivoca y justamente ya viene otro modelo que pretende explicar el recorrido de la dinámica que tiene el electrón, que es el modelo atómico de Bohr. Y bueno, pero también esta idea de que el electrón gira alrededor del núcleo de manera circular, también tuvo sus gente que también lo apoyó, ¿no? Que lo que dijo fue que en realidad sí puede ser, porque no hay nada que lo detenga, ¿no? Porque va a tener que girar alrededor de esto porque todas las fuerzas que apliquen al electrón es igual a cero, ¿no ves que está en el espacio? Entonces, como está cero, va a poder flotar, va a poder movilizarse en cualquier lado donde esté. Eso es lo que dice Bohr, ¿no? Pero se equivoca, pues, porque solamente la única molécula que lograba hacer esto era el hidrógeno, ¿no? Porque el hidrógeno solamente tiene un electrón, nada más, pues. Entonces, al tener un electrón, puede movilizarse de manera circular, ¿no? Entonces ahí es donde justamente lo critican. Pero luego viene el modelo mecánico cuántico del átomo hecho por Heisenberg, Louis Bowery y Erwin Schrödinger, que más bien ellos dicen que no, que más bien ellos se mueven de manera estacionaria. Es decir, en un momento están acá, en otro momento están allá, en otro momento están arriba. Porque o sea, no solo hay un electrón, son varios electrones. No solo es un electrón, o sea, en el caso del hidrógeno sí, porque solamente hay uno. Pero en el caso de las otras, que son 2 o son 3 electrones o 4 electrones, siempre están constantemente moviéndose. Y no de manera circular, sino de manera orbital. Quiere decir que son espacios posibles que van a generar lo que le dijimos acá, una especie de nube, que es el modelo actual en el que se maneja. Porque al tener energía, al ser electrones negativos, y al tener muy poca masa, porque el electrón tiene muy poca masa, o sea, casi vacía incluso, sí tiene masa ya, pero al momento de que se trata de hacer los análisis para saber cuánta masa tiene un átomo, no lo cuantifican a él porque es mínimo. Cuantifican más a los protones y a los neutrones que están dentro del núcleo, porque ahí es donde está la mayor cantidad de masa. Entonces hacer el electrón no pesa nada, es como si estuviera afuera. Y están ahí moviéndose constantemente. Porque en el átomo no hay casi, porque en el átomo no hay casi nada, como decía Rutherford, ¿no? Solamente está el núcleo, que es pequeño. Y bueno, eso es lo que básicamente habla un poco sobre las teorías atómicas, ¿no? Hemos pasado por Dalton, que fue uno de los primeros que dijo que las moléculas están formadas por átomos. Básicamente es eso, que los átomos nunca se van a destruir, solamente de repente van a perder electrones o ganar electrones para alcanzar estabilidad, pero no van a destruirse, que los átomos varían según la cantidad, según el tamaño y el peso, ¿no? De acuerdo también cuántos carbonos y cuántos hidrógenos también, cuántos átomos de carbono y hidrógeno hay, que todos los átomos de un elemento son iguales, obviamente el carbono 2 y el carbono 14 todos son iguales. De repente van a tener algunas propiedades diferentes, ¿no? Pero siguen siendo carbonos. ¿Qué más? Thomson, que descubrió los electrones mediante los rayos catódicos, mediante la electrificación de las placas, ¿no? De positivo y negativo, a través del cátodo y el ánodo, ¿no? Que los electrones, por una cuestión de estabilidad, fueron llevados, la carga eléctrica negativa fue llevada a la placa, naturalmente fue llevada a la parte positiva por una cuestión de estabilidad, y ahí es que comenzó a estudiar esta característica y encontró que eran los electrones. Luego vino Rutherford, que más bien utilizó otro tipo de rayos, los rayos X, en donde más bien ocurrió totalmente lo contrario.
supuestamente, como decía, como era un rayo, ¿no? Supuestamente tenía que continuar el recorrido, ¿no? Y expresarse justamente en una... visualizarse justamente esta carga y botar esta luz electrificar una placa, la placa positiva, ¿no? Que esté expuesta. Pero en realidad no, en realidad algunos de estos rayos también luminizaron otra placa que estaba ubicada en otra posición, ¿no? Que como sabíamos el dibujito, acá estaba de frente, y porque es propio de la propuesta que puso Thomson, no, acá la llevó arriba y la luminizó. ¿Por qué? Porque él dijo que en realidad, como dice Thomson, las partículas subatómicas positivas y negativas no pueden estar juntos, porque si no hubiera estado estable y hubieran chocado de frente, ¿no? Entonces, más bien deberían estar arriba, más bien los electrones deberían estar lejos de estas moléculas positivas. Por eso rebotó, ¿no? Porque forman una barrera. Y bueno, Bohr lo que dijo fue que más bien apoyó la idea de Rutherford, que los electrones giran de manera circular, porque no hay ninguna fuerza que esté dentro de los electrones, ¿no? Y lo descubrió en el hidrógeno, pero solamente ocurre en el hidrógeno, pues no en los demás, no en los demás átomos, ¿no? Que sí lo descubrió estos tres científicos, Heisenberg, Broglie y Erwin Chobdin, que más bien dijeron que no es que estén constantemente moviendo, o sea, no es que solo se muevan de manera circular, también se mueven de diferentes formas. Entonces, y son estacionarias, porque en algún momento, eso es estacionario, porque en algún momento están moviendo circularmente, otras veces se mueven en zigzag, se mueven de diferentes maneras, ¿no? Y que estas órbitas son espacios posibles de electrón en una forma de probabilidad, ¿no? Forman una especie de nube. Bueno, eso es un poco lo que hemos hablado. Quería hablar un poco más, pero nos hemos demorado un poquito más en explicar la clase pasada, la clase que viene, perdón. Vamos a hablar más acerca de los números atómicos, del peso, de la masa, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias. Estamos conversando. Cualquier cosa me escribe. Gracias.